Hola amigos, bienvenidos a un día más de nuestra lectura bíblica. El día de hoy vamos a continuar con nuestra lectura en el libro de Segunda de Samuel. Vamos a estar leyendo los capítulos 4, 5 y 6. Qué bueno que están aquí con ese deseo de querer pasar tiempo con Dios, de querer aprender de su palabra y pues crear ese hábito de pasar tiempo con Él todos los días. Y bueno, pues antes de comenzar, les recuerdo a las personas que están aquí por primera vez que estamos haciendo un plan bíblico de un año en orden cronológico. Si no tienen su Biblia en este momento, no se preocupen, voy a estar poniendo mi Biblia aquí en la pantalla para que me puedan seguir. Y también no olviden suscribirse al canal y darme un like en este video para que YouTube lo pueda seguir recomendando a más personas. Y pues de esa manera más personas se pueden unir a este plan bíblico. Y también pues lo más importante, como lo he dicho en otros videos, es crear el hábito de leer la palabra, crear el hábito de pasar tiempo con Dios todos los días. Así que por favor, como dije, suscríbanse al canal y regálenme un like para que YouTube pueda seguir recomendando este video. Y pues antes de comenzar con la lectura me gustaría hacer una oración. Señor, te doy las gracias por este día, te doy las gracias por este tiempo, Señor, porque como dice tu palabra, tu misericordia es nueva cada día, Señor, y tú nos has permitido estar aquí en esta plataforma. Padre, te doy las gracias porque me permites compartir tu palabra, porque me permites poner este tipo de videos, Señor, y todo sea para honra y gloria tuya, Señor. Te pido que bendigas a cada una de las personas que se va a estar conectando, a cada una de las personas que van a estar aquí viendo este video, Señor, que tú bendigas sus vidas, que bendigas sus familias, Señor, y que también les ayude, Señor, en el proceso en el que ellos se encuentran en su caminar contigo, Señor, que tú les fortalezcas, que tú les des ese ánimo, Señor, y ese deseo, esa hambre, esa sed de buscarte a ti continuamente todos los días, Señor, pase lo que pase. Quédate con nosotros, Señor, y sé tú ministrando nuestras vidas a través de tu lectura. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a comenzar en el capítulo 4 de Segunda de Samuel. Asesinato de Isboset. Cuando Isboset, hijo de Saúl, supo que Abner había muerto en Hebrón, perdió el ánimo por completo, y todos en Israel se llenaron de miedo. Isboset tenía a su servicio 2 hombres que eran jefes de una banda de ladrones. Uno se llamaba Baana y el otro Recab. Eran hijos de Rimón de Beerot y por lo tanto descendientes de Benjamín, pues al pueblo de Beerot se le consideraba como parte de la tribu de Benjamín. Aun cuando los de Beerot huyeron a Gitaim, donde han vivido como forasteros hasta el presente. Ahora bien, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo llamado Mefiboset, que era inválido de los 2 pies. Cuando Mefiboset tenía 5 años de edad, llegó de Jezreel la noticia de que Saúl y Jonatán habían muerto. Entonces su nodriza tomó a Mefiboset y huyó con él, pero con las prisas de la huida, este se cayó y quedó cojo. Recab y Baana, los hijos de Rimón de Beerot, se dirigieron a casa de Isboset y llegaron a la hora de más calor del día, cuando él estaba durmiendo la siesta. La portera de la casa había estado limpiando trigo, pero finalmente se había quedado dormida, de modo que Recab y su hermano Baana pudieron entrar sin ser vistos. Cuando entraron en la casa, Isboset estaba acostado sobre la cama de su dormitorio. Entonces lo asesinaron y le cortaron la cabeza, después de lo cual se lo llevaron consigo y caminaron toda la noche por el camino del Araba para entregársela a David, que estaba en Hebrón. Le dijeron al rey: aquí tiene su majestad la cabeza de Isboset, el hijo de Saúl, que era enemigo de su majestad y que procuraba quitarle la vida. Pero hoy el Señor ha concedido a su majestad vengarse de Saúl y de sus descendientes. Y David le respondió: les juro por el Señor, que me ha librado de toda angustia, que cuando uno, creyendo que me daba buenas noticias, vino a contarme que Saúl había muerto, la noticia le valió que yo lo apresara y lo matara en Ziklag. Con mayor razón haré esto mismo con ustedes, malvados, que han asesinado a un hombre inocente mientras éste se hallaba acostado y en su propia casa. Por lo tanto, voy a hacerles pagar su muerte,
voy a borrarlos de este mundo. Enseguida David dio órdenes a sus oficiales y estos los mataron. Les cortaron las manos y los pies y los colgaron junto al depósito de agua de Hebrón. Después tomaron la cabeza de Is-Bosé y la enterraron en Hebrón, en el sepulcro de Abner. Capítulo 5. David, rey de Israel y Judá. Más tarde, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón para hablar con David y le dijeron: nosotros somos de tu misma sangre y en realidad, aunque Saúl era nuestro rey, tú eras el que verdaderamente dirigía a Israel en sus campañas. Además, el Señor te ha prometido que tú serás quien dirija y gobierne a Israel. De esta manera, todos los ancianos de Israel fueron y hablaron con el rey David en Hebrón, y él hizo un pacto con ellos, poniendo al Señor por testigo. Entonces ellos consagraron a David como rey de Israel. David tenía 30 años cuando empezó a reinar y reinó 40 años en Hebrón. Y reinó 40 años. En Hebrón fue rey de Judá. David tenía 30 años cuando empezó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón fue rey de Judá durante 7 años y medio, y luego en Jerusalén fue rey de todo Israel y Judá durante 33 años. David captura la fortaleza de Sión. El rey David y sus hombres se dirigieron hacia Jerusalén para atacar a los jebuseos, habitantes de aquella región, y los jebuseos, creyendo que David no lograría entrar en la ciudad, le dijeron: tú no podrás entrar aquí, pues se bastan los ciegos y los cojos para no dejarte entrar. Sin embargo, David capturó la fortaleza de Sión, ahora conocida como la ciudad de David. David había dicho en aquella ocasión: todo el que ataque a los jebuseos, que entre por el canal del agua y mate a los ciegos y a los cojos, a los cuales aborrezco con toda mi alma. De allí viene el dicho: ni los ciegos ni los cojos pueden entrar en el templo del Señor. Después se instaló David en la fortaleza y la llamó Ciudad de David, y le construyó murallas alrededor desde el terraplén hasta el palacio. Hiram envía embajadores a David. El poder de David iba aumentando y el Señor, el Dios Todopoderoso, estaba con él. Por eso Hiram, rey de Tiro, envió sus embajadores a David, además de carpinteros y canteros, los cuales llevaron madera de cedro y construyeron el palacio de David. Entonces David comprendió que el Señor lo había confirmado como rey de Israel y que había hecho prosperar su reinado en atención a su pueblo Israel. Otros hijos de David. Después de haberse trasladado de Hebrón a Jerusalén, David tomó allí más esposas y concubinas, las cuales le dieron más hijos e hijas. Los hijos que le nacieron en Jerusalén se llamaban Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. David vence a los filisteos. Cuando los filisteos supieron que David había sido consagrado como rey de Israel, se lanzaron todos en busca suya, pero David lo supo y se retiró a la fortaleza. Entonces los filisteos avanzaron y ocuparon el valle de Refaim. Por esto David consultó al Señor y le preguntó: ¿puedo atacar a los filisteos? ¿Me darás la victoria sobre ellos? Y el Señor le respondió: sí, atácalos, porque te daré la victoria sobre ellos. David llegó a Baal-Perasim y allí los venció. Por eso dijo: como un torrente de agua el Señor me ha abierto paso entre mis enemigos. Y llamó a aquel lugar Baal-Perasim. Además, los filisteos dejaron abandonados sus ídolos, y David y sus hombres los recogieron. Pero los filisteos volvieron a ocupar el valle de Refaim. Así que David consultó al Señor, y el Señor le contestó: no los ataques de frente, sino rodéalos y atácalos por la retaguardia cuando llegues a los árboles de bálsamo. Cuando escuches ruido de pasos por encima de las copas de los árboles, lánzate al ataque, porque eso significa que yo voy delante de ti para herir de muerte al ejército filisteo. David hizo lo que el Señor le había ordenado y derrotó a los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Capítulo 6. David intenta trasladar el cofre del Señor. Y espero que aquí empezando este capítulo 6 pongamos mucha atención, porque es muy interesante. Es muy interesante lo que va a suceder aquí en este capítulo.
Creo que es este capítulo, no estoy segura, pero me parece que sí. Bueno, vamos a leerlo. David reunió de nuevo a todos los soldados escogidos de Israel, que eran 30,000, y partiendo de Baala de Judá con todas las tropas que le acompañaban, se dispuso a trasladar de allí el cofre de Dios, sobre el que se invoca el nombre del Señor Todopoderoso, que tiene su trono sobre los querubines. Pusieron el cofre sobre una carreta nueva y se lo llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, iban guiando la carreta en que llevaban el cofre de Dios, y Ahío iba delante del cofre. Mientras tanto, David y todos los israelitas iban delante de Dios cantando y danzando con todas sus fuerzas, al son de la música de arpas, salterios, panderos, castañuelas y platillos. Cuando llegaron al lugar conocido como era de Nacón, Usa alargó la mano hacia el cofre de Dios para sostenerlo, porque habían tropezado los bueyes. Pero el Señor se enfureció con Usa por aquel atrevimiento y le quitó la vida allí mismo, cayendo Usa muerto junto al cofre de Dios. Y hay que recordar que Dios siempre tiene un orden, una estructura para todo, y me parece que fue en el libro de Levítico. Creo que fue en el libro de Levítico o Números donde Dios les había dado instrucciones a los levitas, porque específicamente ellos eran la única tribu que se podía encargar de todas estas cosas referente al cofre y al tabernáculo. Solamente ellos podían encargarse de esas cosas. Entonces ya les había dado órdenes de cómo transportar el arca y las tareas que cada uno tenía. Entonces a Usa no le tocaba esto, y creo que no fue tanto porque él dijera voy a matarlo porque cómo se atreve a tocar esto, sino porque ya les había dado instrucciones de cómo transportarla y quién eran las personas que debían de hacerlo. David se disgustó mucho porque el Señor le quitó la vida a Usa, y por eso llamó a aquel lugar Perez Usa, nombre que tiene hasta el presente. Pero ese mismo día David tuvo mucho miedo ante el Señor y exclamó: ni pensar en llevarme el cofre del Señor. Y como ya no quiso llevarse el cofre del Señor a la ciudad de David, ordenó que lo llevaran a casa de Obededom, un hombre de Gad. El cofre del Señor se quedó 3 meses en casa de Obededom, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. He mirado videos acerca de enseñando acerca de esto, de esta situación que David decide llevar el cofre a casa de Obededom porque le da miedo, ya no lo quiere transportar. Y la Biblia nos dice aquí que el cofre estuvo en casa de Obededom 3 meses y que Dios lo bendijo a él y a toda su familia. Y me gusta mucho, hace varios meses atrás miré una enseñanza hablando acerca de esto y me gustó mucho porque habló acerca de honrar la presencia de Dios. Y anteriormente el cofre, si recuerdan, ya había estado en casa de otra persona. No recuerdo el nombre del señor, pero si recuerdan, ya había estado el cofre en casa de otra persona. Pero aquí la Biblia hace esta, ¿cómo se diría? Nos deja saber que él bendijo a Obededom y a su familia. O sea, es algo que Dios lo quiere resaltar aquí en su palabra porque es algo muy importante. Y como les dije, esa enseñanza hablaba acerca de honrar la presencia de Dios. Y me gustó mucho porque creo que hoy en día, claro, Dios está en todas partes y en la casa de los creyentes, ¿verdad? Dios puede estar aquí porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, más sin embargo, no porque eso sea cierto quiere decir que yo voy a honrar la presencia de Dios, más sin embargo, ellos honraron la presencia de Dios y Él los bendijo. David traslada el cofre del Señor a Jerusalén.
cuando le contaron al rey David que por causa del cofre el Señor había bendecido a la familia de Obed-edom junto con todas sus pertenencias, David fue y con gran alegría trasladó el cofre de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el cofre del Señor habían dado ya 6 pasos, David sacrificó un toro y un carnero gordo. David iba vestido con un efod de lino y danzaba con todas sus fuerzas, y tanto él como todos los israelitas llevaban el cofre del Señor entre gritos de alegría y toque de trompetas. Cuando el cofre del Señor llegó a la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, se asomó a la ventana y al ver al rey David saltando y bailando delante del Señor, sintió un profundo desprecio por él. El cofre del Señor fue llevado y puesto en su lugar dentro de una tienda de campaña que David había levantado con ese propósito. Enseguida David ofreció holocaustos y sacrificios de reconciliación delante del Señor, y cuando terminó de ofrecerlos, bendijo al pueblo en el nombre del Señor Todopoderoso. Y a todos los israelitas allí presentes, hombres y mujeres, les dio un pan, una torta de dátiles y otra de pasas, pues todos se volvieron a sus casas. Después todos se volvieron a sus casas. También David volvió a su casa para bendecir a su familia, pero Mical, la hija de Saúl, salió a recibirlo y le dijo: qué bien ha quedado hoy el rey de Israel, mostrándose delante de las esclavas de sus criados como un desvergonzado cualquiera. Y esto se lo dijo por la manera en la que David estaba danzando. David le respondió: es verdad que he estado bailando, pero ha sido delante del Señor que me escogió en lugar de tu padre y de toda tu familia para ser el jefe de su pueblo Israel. Por eso bailo delante de él, y aún me humillaré más que ahora. Me rebajaré según tu opinión, pero seré honrado por esas mismas esclavas de que tú hablas. Y Mical no tuvo hijos en toda su vida. Esta parte aquí donde habla acerca de David y la manera en la que él estaba danzando con todas sus fuerzas, con gran gozo y alegría enfrente de la presencia del Señor. Me llama la atención y la verdad que me conmueve demasiado, porque es algo que el mundo no lo puede entender, y aún dentro de la iglesia hay hermanos que no lo pueden entender, no aprecian la presencia, no honran la presencia del Señor. Y como dije, es algo que me conmueve muchísimo y también me hace recordar, a mí me gusta mucho escuchar alabanzas, me hace recordar mucho esa alabanza de, yo la conozco con Ebenezer, con la pastora, creo que se llama Ninoska, no estoy segura si estoy pronunciando su nombre correctamente, pero es una canción que dice: ¿quién lo diría que yo danzaría en tu casa? Pero esa canción me gusta muchísimo porque siento que habla acerca de, para mí en lo personal me hace recordar mi vida anterior, me hace recordar la gracia y la misericordia de Dios que vino sobre mi vida y que me rescató de mis pecados y que me ha restaurado. ¿Y quién lo diría, verdad? ¿Quién diría que algún día yo estaría aquí? ¿Quién diría que algún día le estaría dando y no quiero llorar, pero quién diría, verdad? Son cosas que solamente el Señor puede hacer. Esa transformación, el perdón, son cosas que solamente el Espíritu Santo puede hacer. ¿Y quién lo diría, verdad? ¿Quién diría que hoy en día estaríamos buscando del Señor, buscando de su presencia, buscando de su palabra? Pero como dije, todo es por su gracia y por su misericordia. Pero aquí terminamos con la lectura del día de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado. Pido que Dios los bendiga grandemente a cada uno de ustedes y que se entreguen a Él para que Él los pueda dirigir en todos sus caminos. Y realmente no sé cuáles son las dificultades, cuáles son los problemas por los cuales están pasando ahorita en la actualidad, pero un consejo que les puedo dar es que se refugien en el Señor, sin importar
cuán pequeño o cuán grande sea el problema al cual te estás enfrentando ahorita, a mí me gusta pensar que Dios es esa torre, que Dios es ese castillo, esa ciudad amurallada, como también lo dice otra alabanza, y que yo puedo ir y refugiarme en su presencia. Y tal vez no tengo nada que decir, tal vez se me ha terminado, no sé, no hay una oración que tenga, no hay nada que le pueda dar, pero sí me puedo ir a refugiar en su presencia y sé que Él me va a renovar. Así que les doy ese consejo, que se refugien siempre en el Señor y que lo miren a Él como si Él fuera ese castillo, esa torre fuerte. Y bueno, hermanos, pues nos vemos en un próximo video. Que Dios los bendiga.